Buenos días, bienvenidos todos. Hoy vamos a iniciar con nuestra segunda sesión de webinars. El tema de hoy es el teletrabajo y los desafíos, cómo optimizarlo. Para desarrollar la temática, invitamos a Cristian Casadiego, que es el coordinador de gestión integral de CONIX, que nos va a hacer una presentación desde lo normativo y al final vamos a hacer un ejercicio de un producto que tenemos desarrollado para que las empresas puedan poner a sus colaboradores a trabajar desde sus casas en teletrabajo. Entonces le doy la palabra a Cristian. Hola Juan, muchísimas gracias por haberme invitado pues como a este espacio. Realmente pues es como un honor. Entonces vamos a dar inicio a este webinar que se titula el teletrabajo y sus desafíos. ¿Cómo debemos optimizarlo? Pues antes pues como de dar inicio vamos a contextualizarnos un poco, ya que el teletrabajo se ha escuchado últimamente mucho durante este tiempo de pandemia, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque las organizaciones, para poder seguir laborando, poder seguir realizando sus actividades totalmente normal, han tenido que enviar a sus trabajadores a teletrabajar o a realizar sus labores desde sus casas, ¿cierto? Entonces, por lo cual es un tema tan importante que algunas empresas no estaban preparadas para ello y tuvieron que optar por otras medidas para poder subsistir o poder mantenerse durante todo este tiempo. Entonces, ¿sabías que la ley 1221 del 2008 es la que regula el teletrabajo en Colombia? Realmente, pues el teletrabajo es lo que le permite a los trabajadores realizar sus labores o sus actividades de una manera remota, siempre y cuando cuenten con unas herramientas tecnológicas apropiadas para poder realizarlas de manera eficiente, ¿cierto? Entonces, eso es el teletrabajo. Tenemos unos datos importantes que de pronto no conocías en el teletrabajo. Les cuento, estos datos importantes son recopilados desde la experiencia que hemos tenido aquí directamente en CONIX, en cómo nosotros hemos implementado el teletrabajo. Entonces creo que estos tips les podrían servir a ustedes. El primero, pues nosotros lo que hicimos fue como incluir dentro del reglamento interno de trabajo. No es necesario que lo incluyan, o también pueden generar una política en donde regulen el teletrabajo, como lo van a manejar al interior de la organización. Segundo, se debe reportar a las administradoras de riesgos laborales los trabajadores que van a realizar su trabajo bajo esta modalidad. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace cuando estamos afiliando al trabajador a la ARL directamente desde la página. Se selecciona la opción teletrabajo y ya la ARL está enterada de los trabajadores que teletrabajan. Otro pago es que los teletrabajadores tienen beneficios al igual que otros trabajadores normal que trabajan en sitio. ¿Cuáles son esos beneficios? Pagos de seguridad social y prestaciones sociales. ¿Qué se podría exceptuar? Se podría exceptuar el pago de auxilio de transporte, ya que el trabajador se ahorraría en costos de transporte hacia la compañía, ¿cierto? Entonces esta parte se podría exceptuar. ¿Qué debemos hacer si un trabajador que está en sitio cambia su modalidad a teletrabajo? Primero que todo, reportarle a la ARL el cambio de modalidad y segundo, realizar un otro sí al contrato laboral que tiene regulando el teletrabajo, ¿cierto? Si es un trabajador nuevo que va a iniciar hasta ahora con nosotros o con la compañía, debe estar regulado dentro del contrato laboral. Y por último, al hacer el teletrabajo, debe cumplir también con el horario laboral, ¿cierto? Con el horario laboral que estipule la compañía. Y adicionar a las 48 horas semanales, que es lo que nos dice el Ministerio de Trabajo. ¿De qué forma debemos implementar el teletrabajo? Pues realmente son diferentes fases, diferentes puntos a tener en cuenta. Primero es tener como un compromiso gerencial, no tanto por parte de la gerencia, sino también como un compromiso por parte de los colaboradores, ¿cierto? En decir que voy a cumplir con mis labores desde mis casas, al igual que la compañía también tenga como aprobado el teletrabajo pues como en sus organizaciones. El otro es un autodiagnóstico. ¿Qué debemos hacer acá en un autodiagnóstico? Como evaluar aquellos cargos que son susceptibles a teletrabajar, ¿cierto? Porque no todos los cargos pues aplican para esta modalidad. Entonces se debe evaluar quiénes son las personas adecuadas para realizar sus labores desde las casas.
Para este caso, usted debe tener muy claras las funciones y muy claras las actividades que las personas realizan, ya que no van a tener una supervisión directa, sino van a tener más bien una supervisión remota o a través de herramientas tecnológicas. Una planificación, el tercer punto que debemos hacer en esta planificación. Debemos definir como metas o actividades en un tiempo estipulado a fin de poder ir implementando todo lo necesario para lograr el teletrabajo. Después de que ya tenemos todas esas metas, todos los objetivos, todos los indicadores, cómo vamos a medir al trabajador, cómo vamos a evaluar el trabajo que está haciendo, vamos allá a realizar la prueba piloto. ¿En qué consiste la prueba piloto? Un trabajador lo vamos a mandar a sus casas, en donde se le va a organizar pues como el sitio de trabajo, el puesto de trabajo. Esto lo debe realizar el empleador, ¿cierto? Eso no lo debe suplir el trabajador, sino el empleador. Y de ahí ya se inicia pues como un tiempo, un periodo en donde podamos ver cómo se está desarrollando la actividad desde la casa. Durante el tiempo lo que vamos a ir haciendo es revisando el logro de los objetivos del trabajador que está teletrabajando, a fin de ver si estamos obteniendo los resultados esperados o si no. Si no estamos obteniendo los resultados que esperábamos, debemos proponer acciones o debemos implementar mejoras para poder pues, mejorar la modalidad que estamos manejando. Si tenemos resultados positivos, ya iniciamos oficialmente con la implementación del teletrabajo, en donde ya varias personas van a iniciar sus labores desde sus casas. Unos aspectos que debemos tener en cuenta muy claros pues al momento de implementar el teletrabajo es que la organización es la responsable y es la que debe entregar todos los elementos necesarios para realizar la labor. ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo que el personal de seguridad y salud en el trabajo o el personal de gestión humana también en algunas empresas, ellos son los que desempeñan esta labor, realicen una inspección al lugar en donde el trabajador va a realizar su labor, ¿cierto? Este lugar debe contar con un área de 2 metros cuadrados para ubicar su escritorio y su silla ergonómica para realizar la labor. Y un área total de 10 metros cuadrados en donde el trabajador pueda movilizarse adecuadamente sin necesidad de tropezarse o caerse, pues cualquier cosa pues que pueda llegar a suceder. Adicional, para implementar el teletrabajo debemos tener en cuenta unas variables, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estas variables? Se dividen en 3 fases. La primera es la iluminación, la segunda es la climatización y la tercera es el ruido. Con la iluminación, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar que esta sea general, es decir, que no haya puntos en los que la iluminación sea muy reducida. ¿Por qué? Porque si tenemos una alta demanda de la tarea, o sea, tenemos que estar en concentración continua, podemos sufrir fatiga visual si no tenemos una muy buena iluminación. La idea es ubicar el puesto de trabajo y la pantalla en paralelo con las ventanas para poder aprovechar la luz del día o la luz natural, ¿cierto? Tratemos de evitar fuentes de luz individuales cerca de la pantalla, ya que estos generarán reflejos que cansarán tus ojos. Y como les comentaba, el nivel de iluminación debe ser acorde a la actividad que realices. Pues si vemos que la iluminación no es la adecuada, la organización debe hacer mejoras al lugar de trabajo para que la iluminación sea lo que se espera para realizar la labor. En temas de climatización, la idea también es aprovechar mucho como los ambientes abiertos para mantener un ambiente fresco, entonces nos podemos situar cerca de una ventana, así podrá circular el aire, para poder lograr una sensación de confort térmico. ¿Qué pasa en unas ciudades en donde pues es muy caluroso o el viento que sopla es muy caliente? Pues obviamente debemos mantener pues como no las ventanas como tan abiertas y nos podemos apoyar en ventilación o climatización artificial, ya sea pues aires acondicionados, ventiladores. Por ejemplo, Juan en Barranquilla, en José Bernardo, él climatiza su lugar de trabajo con un aire acondicionado. Entonces hace que logra la sensación de confort térmico y así puede realizar su labor de la mejor manera. En temas de ruido, es importante que nos aseguremos que el ruido del ambiente
esté en niveles moderados. ¿A qué me refiero a niveles del ambiente? A veces vivimos como en zonas muy principales, en donde los ruidos de las calles, de los camiones, son muy fuertes en los apartamentos o en los lugares de nuestra residencia. Entonces, tratar de ubicar nuestra oficina en donde estos ruidos lleguen en la menor proporción posible, ¿cierto? Si lo consideras necesario, puedes evaluar el nivel de grosor de las paredes con el fin de poder mejorar como el espacio para poder absorber todo ese ruido que tenemos de más. Y también puedes organizar tu espacio para que el volumen generado por las personas con las que convives no te afecte pues como tal. Si logras que tu nuevo lugar de trabajo sea espacioso, accesible, organizado, ventilado, luminoso, tranquilo, agrégale un sello personal para que vuelvas ese espacio tuyo, ¿cierto? Para que te sientas cómodo en él y trates de realizar tu labor de la mejor manera. Tenemos unas recomendaciones frente a los riesgos. Entonces, en temas de riesgo locativo, ¿qué tenemos? Siempre mantengamos nuestro lugar de trabajo limpio y ordenado. Les recomiendo implementar como campañas de orden y aseo o las 5S que son tan conocidas. No corramos en la casa porque esto puede llegar pues como a accidentarnos. Cerremos todos los cajones después de utilizarlos y organicemos siempre el lugar en donde estamos trabajando. Si llegamos a presentar algún tema de falencia en nuestra silla, en nuestro escritorio, comuniquémoselo a la empresa para que la empresa sea la encargada pues como de organizarnos y de ajustarnos todos aquellos inconvenientes que hayan al lugar. En temas eléctricos, te recomiendo no desconectar el equipo alando el cable, ya que puedes generar un cortocircuito. Siempre hazlo con las manos secas. Es muy importante el buen mantenimiento de las instalaciones eléctricas de tu casa. Entonces, por eso te recomiendo que realices inspecciones constantemente y que estas inspecciones sean realizadas por personal idóneo y certificado, pues como tal en la materia, ¿cierto? Tratemos de no sobrecargar los conductores de energía. A veces tenemos una muy mala costumbre que compramos un conector que trae 6 y ahí conectamos 6 cables. Entonces, eso no es tan recomendable, ¿cierto? Primero que todo porque no conocemos como el voltaje que aguanta el conector, entonces siempre mantener como ese autocuidado. Tratemos de organizar los cables de manera de que estos no interfieran con nuestro paso para evitar caernos. Y al finalizar la jornada, siempre recuerda desconectar los equipos electrónicos que no utilices. Otras recomendaciones que debemos tener en cuenta son a nivel ergonómico. Considero que estos podrían ser uno de los más importantes, ya que si no mantenemos una postura adecuada, podemos sufrir enfermedades laborales a futuro. Recordemos que estas dolencias no se ven ni hoy ni mañana, se ven a futuro, entonces es mejor mantener siempre un autocuidado. La silla de trabajo debe estar provista de 5 patas. ¿Esto por qué? Para que permita la movilización en el lugar de trabajo del trabajador. La mesa de trabajo debe tener unas dimensiones mínimas de 70 por 100 centímetros y máxima de 70 por 120 centímetros. Debemos tener una pantalla ajustable. Lo ideal es mantenerlo a la altura de nuestros ojos, ¿cierto? El ángulo que se forma en el escritorio con nuestro brazo no debe ser a mayor a 90 grados. Y te recomiendo, así estemos trabajando en casa, tenemos derecho a hacer nuestras pausas activas. Entonces te recomiendo 2 espacios durante el día, en la mañana y en la tarde, para que realices descansos o estiramientos, ¿cierto? Claro que el teletrabajo pues tiene sus ventajas, ¿cierto? ¿Cuáles serían estas ventajas? Sería mejorar la productividad y promueve el logro de los objetivos pues, como de la compañía, disminuye tiempos de desplazamiento de los colaboradores, aumenta la calidad de vida de los trabajadores, reduce costos para la organización, mejora indicadores de ausentismo, ya que los trabajadores se van a enfermar menos, se van a incapacitar menos, van a estar más contentos en sus casas y lo mejor, optimizamos las herramientas tecnológicas con las que contamos en nuestra organización. Te aseguro que el teletrabajo es una muy buena opción, entonces no te dé miedo implementarla, ya que ayudamos a la inclusión social, a mejorar la calidad de vida, aporta la movilidad de la ciudad, reduce los niveles de contaminación y sobre todo permite que le des un toque personal a tu área de trabajo para que esté perfectamente acondicionado a todas tus necesidades. Pues en pocas palabras, esto es como la importancia del teletrabajo.
este año el Ministerio de Trabajo optó por una nueva forma de trabajo, que es trabajo en casa. Tiene unas diferencias al teletrabajo, pero a la final considero que uno complementa al otro. Entonces, ya. Bueno, hay que tener en cuenta también algo, y es que el decreto reglamentario, o los decretos que ha sacado el gobierno pues por las cuarentenas, si bien sacan un montón de excepciones, son 47, desde el principio del decreto lo que dice es que desde que se pueda trabajar desde la casa, desde que el trabajador o las organizaciones puedan tener la gente en teletrabajo, lo hagan. O sea, tratar al máximo de evitar que las personas tengan que elaborar en sus oficinas si no es del todo necesario, ¿sí? Ahora, nosotros en Conix, pensando en dar soluciones integrales a nuestros clientes, que lo que pretendemos es conectarnos con el propósito de nuestros clientes, pues pensando en esta problemática que se dio, donde nos cogieron a todos sin mucha preparación, pues sacamos un producto como tal para las personas, para que las empresas puedan tener a sus colaboradores desde la casa. Hicimos un compendio de varios proveedores o de varios elementos para armar un puesto de trabajo en la casa. Digamos que para el día de hoy trajimos un ejemplo puntual, pero no significa que sea rígido en cuanto a la escogencia de los bienes. Nosotros seleccionamos en este momento 7 elementos. Seleccionamos un equipo portátil, un monitor de 21 pulgadas, que venga con su combo de teclado y mouse. Seleccionamos una multifuncional para las personas que tienen que estar escaneando documentos, estar firmando documentos y mandar documentos digitalizados. Contemplamos una UPS de 375 vatios, es la más pequeñita que hay en el mercado, para garantizar que si hay algún corte de energía, esta semana por ejemplo pasó en la costa que hubo un corte de energía, pues esta UPS mantiene el equipo funcionando por lo menos 15 minutos más y da tiempo a que, si tenemos un trabajo iniciado, pues lo podamos guardar. La solución va con un escritorio y con una silla ergonómica. Digamos que seleccionamos estos 7 elementos, pero pueden ser más o pueden ser menos. Hay diferentes opciones en los equipos, hay diferentes opciones en los monitores, diferentes opciones en las multifuncionales, en los muebles, y podemos armar un combo que en este caso pues nosotros trajimos una propuesta a 12 meses y a 18 meses, pensando que eso es más o menos el tiempo que podemos permanecer pues en este tema de cuarentena o de aislamiento obligatorio, y tenemos para este combo puntual un canon a 12 meses de 716.000 pesos, y si lo miramos a 18 meses es un canon de 489.000 pesos. Si las organizaciones comparan cuánto vale este combo mensual versus cuánto vale un puesto de trabajo en una oficina, en un lugar de pronto muy costoso, pues la idea es que las organizaciones puedan comparar este precio que nosotros estamos dando versus lo que están pagando, lo que les sale mantener una oficina física. Creo que el tema inmobiliario se va a reevaluar pues con esta cuarentena, es una de las cosas que se van a reevaluar, y pues pensando en todo eso hemos querido preparar una solución para llevarle a nuestros clientes. Es un tema interesante que contempla temas normativos, pero más que nada estamos pensando en cómo las empresas pueden seguir operando, pero cumpliendo la normativa y protegiendo su capital más preciado, que es el capital humano. Con esto damos por finalizada la sesión, 19 minutos exactos de productividad. Muchísimas gracias por acompañarnos, y podemos pasar entonces a una ronda de preguntas en caso tal de que las haya. Pueden escribir las preguntas en el panel o en el espacio del lado derecho de sus pantallas. Ahí está la opción para que puedan hacer sus preguntas.
esperemos unos segunditos y pues si no hay preguntas, quiere decir que todo quedó pues suficientemente claro y podemos dar por terminada la sesión. Al ingresar a estos webinars, pues ustedes dieron unos datos de contacto. A esos datos, a esos correos electrónicos que nos diligenciaron en ese formulario, vamos a estar enviando las memorias o el link de esta grabación para que ustedes puedan compartirlo con otras organizaciones o con las otras áreas de su organización que ustedes crean que les puede interesar. Bueno, hay una primera pregunta. ¿Cuál es el plazo máximo del renting del puesto de trabajo? Pues a ver, nosotros podemos hacer la modalidad de renting en plazos entre 6 y 36 meses. Digamos que para este tipo de producto el plazo está entre 6 y 36. Para el ejemplo puntual trajimos un plazo de 12 y 18 meses, que es, digamos, lo que se estima que podemos estar en este periodo de aislamiento, pero perfectamente lo podemos extender pues hasta los 36 meses. Digamos que ese es el tiempo usual para poder hacer este tipo de ejercicio. Ya tocaría mirar en cada ejemplo puntual cuáles elementos son con los que se contaría en el puesto de trabajo, de acuerdo a lo que las organizaciones pues seleccionen. Como les decimos, hay múltiples opciones, hay más o menos unas 10 opciones de sillas, hay como 8 opciones de escritorios, opciones de portátiles pues hay un montón, en pantallas también, y lo que hacemos es armar una solución a la medida de acuerdo a lo que el cliente necesita. Si necesitan confort en cuanto a lo térmico, también podemos incorporar aire acondicionado, en fin, digamos que podemos armar una solución tal cual el cliente la necesite. Segunda pregunta, si tengo mi proveedor de equipos, ¿se puede con él o solo el que ustedes dicen? No, perfectamente podemos hacer el negocio con los proveedores que el cliente seleccione. Digamos que nosotros, por la expertise que hemos venido desarrollando en el manejo de los activos y por el relacionamiento que tenemos con muchísimos proveedores, pues sacamos un producto tipo, pero no es una camisa de fuerza. O sea, digamos que lo que pretendemos dar a entender es que nos podemos acomodar a brindarles una solución para teletrabajo para sus colaboradores, independientemente de cuáles sean los equipos o los proveedores que nosotros seleccionamos. No es ninguna camisa de fuerza. Tenemos otra pregunta. ¿Qué marcas son los computadores? Para este ejemplo puntual, sacamos un portátil HP, referencia 440, es un equipo Core i5, digamos que es un equipo de gama media, que tenemos pues como solución tipo, pero podemos escoger cualquier tipo de equipo. O sea, no estamos sesgados a ninguna marca ni a ninguna referencia en especial. No sé si haya alguna otra pregunta o con esto podemos dejar concluido, y más bien si hay oportunidad para profundizar o hay alguna necesidad en profundizar en este tema, pues los estaremos contactando para que ampliemos la información y miremos pues qué otras cosas se pueden presentar. No veo que haya más preguntas por el momento. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estos espacios así corticos me parece que son mucho más productivos, no se vuelven cansones, y de esa manera pues se pueden animar a acompañarnos en las 7 sesiones que nos hacen falta. La próxima semana vamos a tener 3 sesiones, vamos a estar miércoles, jueves y viernes. El miércoles vamos a mirar elementos de bioseguridad, digamos que para complementar este tema de estrategia de protección de los colaboradores de las organizaciones. El jueves vamos a mirar protección de la información en cuanto a soluciones de seguridad informática para las organizaciones, puesto que vamos a tener a las personas trabajando no en la red propia de la compañía, sino que los vamos a tener trabajando desde afuera, y esa transferencia de datos o de información hay que protegerla, y tenemos un montón de soluciones pues ahí para contarles. Y el viernes vamos a mirar un tema que le va a pegar muchísimo a la productividad, cómo mejorar la productividad en las compañías, y es un tema de eficiencia energética. Entonces esos son los 3 temarios que tenemos para la próxima semana: elementos de bioseguridad, seguridad informática y eficiencia energética. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en estas sesiones. Agradecemos pues nuevamente su participación
y quedamos pendientes de cualquier tema adicional. Bueno, hay otra pregunta, qué pena antes de terminar, dice, ¿qué sucede cuando se termina el contrato de renting? Bueno, digamos que el contrato de renting per se es un arrendamiento puro. El contrato lo que reza es que tan pronto se acabe el plazo que tenemos convenido desde el inicio, debe hacerse una devolución de los bienes, pero pueden darse tres alternativas al final. Pues la primera es esa, devolver los bienes, es un contrato cerrado que no tiene cláusulas de renovación automática, entonces simplemente el cliente puede devolver los bienes que se rentaron en un principio. La segunda alternativa es si el cliente o el colaborador del cliente quiere quedarse con los bienes, pues si ya armó un puesto de trabajo a su gusto y chévere en su casa y se quiere quedar con él, pues nosotros tenemos una alternativa y es vender esos equipos usados. Nos ponemos de acuerdo en el valor de venta, usualmente son porcentajes que van alrededor de un 15% de lo que costaron los equipos, lo que costó la solución inicialmente, y ese sería un valor de venta, sería una venta posterior a la terminación del contrato, no es una opción de compra obligatoria como sucede, por ejemplo, en una alternativa de leasing financiero, sino que es una alternativa de comprar. O hay una tercera alternativa que llamamos nosotros rearriendo, que es extender ese arrendamiento por un periodo N, extenderlo por los meses que el cliente requiera, podemos hacer una disminución del canon y vamos hasta que el cliente lo requiera. Como la facturación del canon es mes vencido, entonces podemos ir a hacer el cobro hasta el momento que el cliente necesite tener los elementos en ese arrendamiento. Muy importante también contarles que los elementos que nosotros entregamos en este contrato de renting cuentan con todos los niveles de servicio, es decir, contamos con servicio de garantía por todos los equipos durante la vida del contrato. Por eso el plazo máximo o el plazo que nosotros pensamos como máximo son 36 meses, que usualmente es el tiempo de garantía tanto de los equipos como del inmobiliario. Entonces, si pasa alguna cosa externa o que no esté cubierta pues por la garantía, pues ya entramos a mirar si tiene cobertura de seguro, porque dentro del canon que nosotros estamos dando hay una cobertura de un seguro. Entonces, no sé, si pasa por ejemplo una baja tensión y se quema un equipo, aunque para eso tenemos pues la UPS que sirve como regulador de voltaje, y fuera de eso para darle potencia al equipo si hay una desconexión pues de la red, pero si llegaría a pasar algún caso de este tipo, pues digamos que ahí entra la cobertura del seguro por parte nuestra. Entonces el cliente está tranquilo de que está haciendo un pago mensualizado con niveles de servicio y con seguros incluidos dentro del mismo. Bueno, creo que podemos concluir la sesión de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.